Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Dionisio, obispo y compañeros mártires. San Dionisio, según la tradición, fue el primer obispo de París, enviado a las Galias por el Papa Fabián en el año 250. Sufrió el martirio junto a Rústico, sacerdote, y Eleuterio, diácono. Iniciamos nuestra celebración cantando: Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu bereko yande yara. Ore por Yahu bereko. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia, y concédenos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito, lo hice en virtud de una revelación divina,
y les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme que no corría o no había corrido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse. En cuanto a los dirigentes, no me interesa lo que hayan sido antes, porque Dios no hace acepción de personas. No me impusieron nada más. Al contrario, aceptaron que me había sido confiado el anuncio del Evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio a judíos. Porque el que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me hizo también a mí apóstol de los paganos. Por eso, Santiago, Cefás y Juan, considerados como columnas de la iglesia, reconociendo el don que me había sido dado, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé, en señal de comunión, para que nosotros nos encargáramos de los paganos y ellos de los judíos. Solamente nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que siempre he tratado de hacer. Pero cuando Cefás llegó a Antioquía, yo le hice frente, porque su conducta era reprensible. En efecto, antes que llegaran algunos enviados de Santiago, él comía con los paganos, pero cuando estos llegaron, se alejó de ellos y permanecía apartado por temor a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su simulación. Cuando yo vi que no procedían rectamente según la verdad del Evangelio, dije a Cefás delante de todos: si tú, que eres judío, vives como los paganos y no como los judíos, ¿por qué obligas a los paganos a que vivan como los judíos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Porque es inquebrantable su amor por nosotros, y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, entonces estamos con esta lectura maravillosa del evangelista Lucas. Leemos el capítulo 11 del 1 al 4. Y es aquí donde los discípulos se acercan y le piden a Jesús también este don importante de saber rezar. Ñañembo en mina, llevañan de yara, ore putimo mina, catuanguay shorea veila romoñe punupe y ponamía, pero peanaro ñembo eana. Roñembo eana, amba isla ore roñembo etañan de yara, así como Juan también le invitó, les enseñó a sus discípulos a orar. También nosotros queremos, Señor, aprender a orar. Ba elaro yapona, amba isla yapona. Y Jesús comienza de una manera muy sencilla, porque le responde:
Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Primera cosita, queridos amigos, es el hecho de decir Padre, Abba, Papito, eso lleva. Quiere decir que tiene que haber una relación profunda en nuestra oración. Mandil ñandela ñañemonguetajina, con nuestro Padre del cielo, con nuestro Papito, con las características esenciales de lo que significa el engendrar, dar vida. Y por lo tanto, enseguida después va a continuar, ¿verdad? Nuestra narración con estos discípulos que cuando le piden que le enseñe a orar, ellos mismos entonces se ponen en esta actitud. Pero ¿qué es lo que tenemos que decir? Entonces, pelleta pesa. Enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Él dijo entonces, cuando recen, digan, como el Padre estaba a mi lado, el Padre que no me abandona, el Padre que siempre camina conmigo, así entonces nosotros podemos decir, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Aquí nos está diciendo el pedido oficial. Comienza diciendo, en primer lugar, Padre, como ya dijimos, ese Padre amoroso. Después enseguida dice, santificado sea tu nombre. Es decir, la santidad, el amor, el cariño, las cosas positivas y lindas. Santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que venga tu reino. El reino es el reino de Dios. Para muchas familias, ¿verdad? El rezar esto, el reino de Dios que venga en medio de nosotros, Señor, a veces no se hace fácil, ¿verdad? Se hace un poco difícil. Pero tampoco por eso nos vamos a desanimar. El reino de Dios quiere decir que todos vamos construyendo juntos. ¿Y por qué digo para alguna familia? Porque justamente en algunas familias no tenemos esa buena constitución, ese amor, esa gracia de Dios que actúa en nosotros. Ojalá podamos reinsertarnos, eso sí, la gran familia donde nosotros entramos para hacer bien las cosas. Y por eso va a terminar diciendo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Queridos amigos, esta forma final en que termina, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, nos deja a nosotros con este pensamiento puesto en el Señor, la misericordia de Dios. Para tener un corazón limpio. Les dejo, queridos amigos, la bendición del Señor, sobre todo hoy con esta reflexión tan linda, porque esta bendición que el Señor nos da de saber rezar, de saber entrar, imitar, sobre todo a María, que se hace discípula siempre y nos enseña también a nosotros a rezar, a orar. Enséñanos, Señor, porque del discipulado, como ayer reflexionábamos, hoy entonces nos está mostrando que tenemos que aprender a rezar y a rezar como Él nos enseña. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que bendiga el nombre del Señor en todos los momentos y ore siempre por un mundo mejor, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que pongan en práctica la oración y el anuncio del Evangelio llegue a todos los hombres, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por todos nosotros,
para que sepamos dirigirnos a Dios y descubramos siempre su bondad, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos. Danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú tendrás. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oración final. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano.